El problema de la mutilación genital femenina es un fenómeno global que implica al menos 200 millones de niñas y mujeres en 30 países, constituyendo una violación de sus derechos fundamentales. Aunque no hay evidencia de su práctica en Europa y están prohibidas en muchos países de la Unión, la mutilación de genitales femeninos es un problema que afecta también a niñas y jóvenes migrantes. Hoy en Toledo la Fundación Simetrías va a presentar un documental precisamente sobre este asunto y hoy nos acompaña su gerente, María Ángeles Díaz Vieco. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues se va a presentar este documental y ¿qué es lo que se va a poder ver? ¿Qué es lo que se va a ver en esa presentación? Pues a las 12:30, dentro del Festival de Cine Social, lo digo por invitar a estas alturas de la mañana a quienes se quieran incorporar, a las 12:30, en el marco del Festival de Cine Social, vamos a presentar el documental Las Niñas de la Tierra, que es un documental que se enmarca en lo que es un proyecto europeo que tiene que ver con el empoderamiento de mujeres y hombres africanos en Europa. Por lo tanto, el documental va a contar la historia desde la mirada de mujeres o de niñas inmigrantes europeas, en concreto de Sabadell, que hacen el viaje en verano a sus aldeas y que desde esa mirada occidental ya que tenemos mucha inmigración subsahariana en Europa y por eso nace este proyecto, pues esa niña se encuentra con las tradiciones, con las culturas de esa aldea, con las chiquillas y cómo esas chiquillas asumen los retos, sus retos para hacerse mujeres y por lo tanto todo lo que tiene que ver con los rituales prenupciales, cómo los hombres lo ven, es decir, trata de analizar que es fundamentalmente un tema que tiene que ver con la tradición, que no tiene que ver con la religión y que desde esa perspectiva tenemos que trabajar las organizaciones y los gobiernos en España, en Irlanda, en Suecia o en Italia, que es donde estamos desarrollando el proyecto, para introducir cambios en esas creencias y que la población africana entienda que es un delito el enviar a las crías a determinadas edades, en algunos países hasta los 21 22 años, es decir, no estamos hablando de 11 a 15 años, que es lo normal. En algunos países como en Guinea-Bissau corren riesgo hasta los 21 22 años porque para ellos es un ritual de pureza. Por lo tanto, el trabajar por cambiarles esa mentalidad, esas creencias aquí en España, tanto a los padres como incluso a los novios, porque muchos jóvenes piensan que es bueno que vayan a hacerle el ritual prenupcial, pues ese es el trabajo que estamos haciendo en Simetrías desde el año 2016 y parte de ese trabajo es ahora contar en el documental cómo lo ve la inmigración subsahariana y por lo tanto ese es el debate que nos gustaría tener después del documental. Es un documental corto, pero que nos va a permitir abrir el debate nosotros estamos cerca del corredor de la Sagra, donde tenemos una importante migración de Mali, y cerca del corredor de Henares también tenemos una importante inmigración nigeriana. Yo creo que lo que hay que hacer es no estigmatizar y trabajar en positivo para su empoderamiento. Porque quizá estamos pensando que es un problema que no afecta a Europa y sí que está ahí y que está muy cercanos a nosotros, claro, ¿no? Pero eso no se conoce, quizás. Eso es lo interesante y por eso es importante llegar bien a los medios de comunicación y a la sociedad, a la comunidad en su conjunto, para entender que este problema, después de años de migración en general, pero porque tenemos mucha migración latina, del este o africana, marroquí fundamentalmente en una región como esta, pues es importante también que hay una migración subsahariana cuyas etnias, algunas de esas etnias, como es la Wolof o la Edo, siguen con un porcentaje alto haciendo la mutilación a las niñas y que esas niñas, cuando llega el verano, normalmente los padres, como además estamos hablando de un tabú, no se habla entre los hombres y no se habla entre las mujeres, es un ritual, pues saben que está prohibido penalmente. Entonces se ha conseguido mantener en Europa y lo que estamos desde organizaciones como ActionAid en Irlanda, Italia y Suecia y Simetrías en España es ver cómo trabajamos para que con herramientas similares
a las que se están haciendo por ActionAid en África, cómo trabajamos por cambiarles esa mentalidad. Porque esto es un proceso lento y que va a ser poco a poco. Pero las generaciones de niñas que tenemos, 200 en la región, 205 nigerianas, estas niñas, una buena parte pueden ser Edo, no necesariamente pueden ser de la etnia Edo, y lo que hay que es estar pendientes en los colegios, los médicos o el pediatra en los centros de salud, es decir, que los profesionales se puedan coordinar y tener las alertas para cuando puedan ver que corre un riesgo, pues poner en marcha todos los mecanismos, que además el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado ahora un protocolo, y ese protocolo va a permitir la coordinación de los profesionales. En ese sentido, el programa también trabaja en la formación de esos profesionales. Sí, porque es algo a lo que no se está acostumbrado y muchas veces no se sabe cómo actuar. Hay la administración, junto con, en este caso, los médicos o los sanitarios, cómo se tienen que coordinar, cómo actuarían en un momento en el que pueden detectar que una niña puede correr ese riesgo. El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través del Instituto de la Mujer, ha elaborado un protocolo, y en ese protocolo se establecen los mecanismos de coordinación entre los distintos profesionales a la hora de activar el protocolo y ponerlo en marcha. Yo creo que en la etapa en la que estamos el Gobierno lo va a poner en marcha, va a formar bien a sus profesionales. Es fundamental que los profesionales sepan que realmente desde el punto de vista médico, desde el punto de vista legal, ¿Qué marco es el que ellos tienen para poder ponerlo en marcha? Es decir, desde el punto de vista legal, cómo activar si hay riesgo, la comunicación al Ministerio Fiscal, la comunicación a la comisión correspondiente para que pueda intervenir hasta en un momento determinado la policía, dependiendo del nivel de riesgo. Pero todo eso yo creo que en los próximos meses vamos a ver que desde el Instituto de la Mujer, la Consejería de Sanidad, la de Educación, van a poner en marcha sus programas de formación para los que los profesionales estamos hablando de una población relativamente pequeña y por lo tanto va a poderse trabajar sin ningún tipo de problema. Yo confío que los casos de intervención sean mínimos, porque por parte de los profesionales y por parte de la propia comunidad africana, los padres y las madres que en este momento viven entre nosotros, pues asuman el que no pueden llevarse a las crías a sus países, y si se las llevan, saber que cuando vuelvan van a tener un seguimiento, que ese es el mecanismo. Porque no sé si hay un registro de niñas que hayan podido sufrir este tipo de mutilaciones en Castilla-La Mancha. No, la investigación en 2016 la hizo la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera. Y al principio, cuando empiezas una investigación de este tipo, siempre está el morbo de saber cuántas víctimas o cuántas niñas realmente han podido correr el riesgo. Nos dimos cuenta que el hecho de que sea un tema tabú hace que sea muy difícil, ni por los profesionales, por los ginecólogos, por los pediatras, saber si realmente las mujeres que vienen a su consulta son mujeres que hayan podido sufrir la mutilación. Porque dentro de la mutilación hay distintos niveles y puede ocurrir que haya mujeres que hayan sido mutiladas y por ser un nivel bajo, un nivel 1, pues ni siquiera darse cuenta de que, porque forma parte de su identidad desde muy pequeña, darse cuenta de que estuviera mutilada. Es decir, solamente cuando los niveles hay 4 niveles, cuando los niveles son más elevados, es cuando realmente se sufre por parte de la mujer de cara a poder tener relaciones sexuales y tal. Y ahí es más evidente que el médico lo pueda identificar. Pero lo que nos dicen los especialistas, las ginecólogas con las que hemos entrevistado en la investigación y los pediatras, es que en el caso de las mujeres víctimas no se puede dar una cifra. Se entiende que por la inmigración que se ha producido de países subsaharianos, por eso tú has dado la cifra, que vienen de países donde se mutila y que allí se mutilaba el 90% de esas mujeres, las mujeres que están aquí inmigrantes, que vienen en esas condiciones, todas ellas son víctimas, o una buena parte son víctimas. Por lo tanto, el riesgo es que las hijas lo sean. Y ese protocolo en el futuro, tanto el de Castilla-La Mancha como deberá establecer alertas, como pasa en Irlanda o en Italia, alertas que permite al especialista, al pediatra, saber que esa menor es de una etnia determinada
determinada y que tiene que tener especial cuidado cuando en los viajes se vaya a su país. Sí, porque estábamos hablando, antes decías que llegaban incluso hasta los 21 años, pero Sí, ¿en qué edad se comenzaría? Mira, nos han dicho de las distintas... Hemos trabajado con 45 mujeres en su empoderamiento y de esas 45 eran casi la ONU de África, es decir, había 20 y tantos países. Entonces, lo normal, estamos hablando de las que tenemos nosotros aquí, Mali, Senegal, Nigeria, las Guineas, estamos hablando de 11 a 15 años. Esas son las edades en las que tiene que ver, además no tenemos hoy en el documental para verlo, nos hemos invitado a Nené. Nené es una mujer de Mali que tiene varios hijos y que su marido es campeón del cambio por esta campaña que estamos haciendo, y Nené nos decía que para una niña o para una madre o padre, pero sobre todo para una niña, el ritual prenupcial era muy importante porque le permitía ser mujer y a la hora de ser mujer poder estar ya en condiciones de casarse. Y para eso es para lo que se han preparado toda su vida. Por lo tanto, ellos lo asocian de una manera diferente a lo que no podemos nosotros entender desde la cultura nuestra occidental. Los jóvenes entienden que esto son cosas de mujeres, los novios, y que no deben hablar. Los padres no hablan, es decir, hemos intentado hablar con personas mayores, lo que llaman sabios en recas, y no quieren hablar. Este es un tema tabú, saben que está permitido, no quieren hablar de él, y nosotros sabemos que sí, que cuando van a las aldeas, de hecho, en la investigación que hemos hecho, ellos verbalizan, Nené, Kumba, Coman, verbalizan que se siguen manteniendo el ritual prenupcial. Y nos pedían ayuda a los gobiernos para que trabajaran allí las organizaciones de cooperación al desarrollo para intentar que bien las parteras, las comadronas, las personas, los profesionales que hacen la ablación, pues que cambiarles la cabeza. De hecho, por ejemplo, en la gira que hemos tenido la semana pasada de Testimony Tour de Senegal, traíamos a una diputada que en sus primeros años era comadrona y que hacía ella la mutilación. Cuando se dio cuenta de cómo se le desangraban las mujeres y cómo los problemas que tenían sexuales y tal, se reconvirtió, es decir, y se convirtió en una defensora en Senegal que luchó en la comarca más importante donde el 90% se mutilaba, era la de Bakel, pues que luchó en esa comarca, y hoy es diputada nacional por el Congreso y ha venido a tratar de convencer a las mujeres senegalesas y a los hombres senegaleses de que por favor que no lleven a sus hijas, y si las llevan que traten de cuidar el que no se les mutile. En ese sentido ha sido muy enriquecedora la gira del Testimony Tour de Senegal de la semana pasada. Claro, porque habéis hablado también con muchas mujeres, ellas lo tienen claro, o también incluso en el colectivo de las mujeres es difícil decir que no se hagan este tipo de prácticas. Te vamos a contar una cosa, es decir, trabajar con mujeres el empoderamiento como forma parte de su intimidad más profunda, este tema no se habla, es decir, era muy difícil, y por eso lo importante del empoderamiento, es decir, crear grupos pequeños de mujeres que no sean todas del mismo país, que sean de distintos países, y crear una comunidad segura, que se llama, es el empoderamiento Reflex Action, que Paulo Freire en Brasil y luego permitió trabajar con comunidades indígenas y trabajar proyectos de cooperación al desarrollo. Si con esas mujeres, hemos hecho 17 sesiones con cada grupo de mujeres, si con esas mujeres les va generando un espacio donde ellas puedan hablar de sus problemas que identifican, trabajo, vivienda, la salud de sus hijos, y en determinadas sesiones a través del río de la vida, porque es una forma de que ellos hablen de sus orígenes. Piensa que las mujeres con las que hemos trabajado vienen en pateras y son las que vemos en Almería o en Huelva, que entran con los críos. Entonces
esas mujeres, cuando ya se sienten seguras en ese grupo, saben que todas las semanas se reúnen y se van encontrando seguras entre ellas, es cuando empiezan a contar de dónde vienen, si fueron o no mutiladas, y sobre todo empiezan a darse cuenta que lo que ellas están sufriendo a nivel de salud sexual y reproductiva no lo quieren para sus hijas. El proceso de empoderamiento es eso, aplicar metodologías de herramientas de participación que se hacen en África, las traemos aquí y creamos ese clima con facilitadoras africanas. Es decir, esa era la experiencia piloto de Reflect Action que hemos estado haciendo durante 6 meses con 45 mujeres y que estamos en este momento con hombres en Albacete, con hombres jóvenes de Albacete que quieren ser agentes de su propio cambio y que se dan cuenta que necesitan integrarse en la comunidad de Albacete, igual que en el Corredor de la Sagra, los 22 jóvenes que estuvieron durante 6 meses los domingos por la tarde reuniéndose con 2 facilitadores de la Fundación de Simetrías y que poco a poco se han dado cuenta de la necesidad de introducir cambios no solamente en lo que tiene que ver con la mutilación, sino con su integración en la comunidad en la que están viviendo. Son cambios que estáis haciendo poco a poco y que llevan mucho trabajo. Claro, ¿no? Es que lo interesante de esto es saber que estos procesos de empoderamiento, cuando tienen que ver con cuestiones éticas, identitarias, culturales, pero nos pasa a nosotros igual, son muy difíciles de introducir cambios de la noche a la mañana, simplemente porque un médico les diga que eso no se hace o porque una ley le diga que lo van a meter en la cárcel. Lo seguirán haciendo y lo harán por debajo. Esa es la historia. Entonces lo que se trata es de que sean ellos mismos los protagonistas de su propio cambio, que se den cuenta que realmente el daño que ellas han sufrido no lo quieren para sus hijas. Este documental se presenta hoy en Toledo, sí, pero va a ir por más sitios, ¿no? No, estamos muy abiertos. Precisamente lo que queríamos era invitar a las organizaciones, ayuntamientos que estén interesados en que podamos presentar el documental en su ciudad, pues que nos puedan llamar. Es fácil de acceder al documental a través de la página web de Simetrías, pero que dentro de la campaña nosotros estamos interesados, el equipo de la Fundación, a asistir a esa presentación. De hecho, ya nos están llamando por Alcázar y por otras ciudades para que en los próximos meses podamos ir a contar esta experiencia y contarlo de primera mano con los profesionales del equipo de Simetrías y con inmigrantes que ya son agentes del cambio y que quieren cambiar la mentalidad de la gente de su propia comunidad. Sí, es importante que llegue a todos los sitios de Castilla-La Mancha, no solo a las ciudades, sino también a todos los pueblos, ¿no? Claro, por eso te lo decía. Hablamos de Simetrías porque lleva funcionando 8 años ya y, bueno, conocer un poco más qué es Simetrías y hemos visto que está llevando a cabo este programa, pero hay muchas cosas más, ¿no? Fundamentalmente, Simetrías nació en 2006 con un grupo de profesionales que veníamos de trabajar en el ámbito de las políticas sociales o culturales y que queríamos hacerlo desde un enfoque internacional. Estamos en una sociedad global y analizar los problemas que tenemos a nivel local, pero desde ese enfoque internacional. Para ello era fundamental entrar en contacto con organizaciones o plataformas europeas, y esas plataformas europeas que tienen que ver con la infancia, en derechos humanos, en inclusión social, en género, a la hora de presentarse a convocatorias en la Comisión Europea de Derechos Humanos o de Igualdad, nos ha permitido el llevar a cabo programas o proyectos de este tipo. Es decir, este programa puede hacerse fácilmente porque es fruto de la Comisión Europea, de la Comisión de Igualdad de Derechos Humanos, y por lo tanto el 80% de este programa se financia con fondos europeos. Tenemos que buscar ese otro 20% con la colaboración, en este caso, del Instituto de la Mujer y de la Diputación de Albacete.
pero en los otros proyectos que hemos desarrollado, el anterior fue muy interesante porque además nos cogió en plena crisis, que son los niños sin techo en Europa. Es decir, cómo la crisis ha expulsado a familias enteras con hijos de sus domicilios y por lo tanto esas familias, el cómo han tenido que dar solución a un problema de falta de ingresos y las consecuencias que ha tenido y está teniendo para la infancia. De hecho, los informes de UNICEF y los informes que tenemos en este momento de APN es que el nivel de pobreza infantil en nuestra región, en España, es importante y cómo se tiene que luchar contra esa pobreza infantil. Por lo tanto, en lo que tiene que ver con políticas de inclusión social, trabajar en temas de inmigración o en temas de exclusión social de niños y jóvenes es el trabajo que hemos estado desarrollando en estos años. Porque no solamente estudian la situación del problema, sino que aplican medidas, claro, soluciones que se pueden adoptar. Una fundación tan pequeña como esta te permite hacer algo, que es innovar. Innovar quiere decir experimentar cómo solucionar ese problema. Es decir, no se trata solo de hacer un diagnóstico sobre la mutilación genital en España o en Europa, sino ver a nivel local en nuestro territorio, donde tenemos esos inmigrantes, cómo hacemos que esa experiencia piloto que estamos desarrollando dé sus frutos. Y luego esa experiencia se pueda transferir a profesionales de esas organizaciones o de otras para que sigan trabajando. Es decir, este es el trabajo más de simetría. No nos preocupa en el futuro seguir haciendo el empoderamiento con inmigración, sino que estas habilidades, estas competencias que hemos adquirido, estas herramientas que se han ido elaborando como consecuencia de los procesos de empoderamiento, al final puedan servir para que Médicos del Mundo o Médicos Mundi o otras organizaciones que estén interesadas les puedan funcionar. Y por eso estamos haciendo la transferencia de conocimientos, es decir, innovar para transferir los conocimientos y para cambiar. ¿Dónde tienen ahora puesta la mirada? ¿Qué proyectos tienen en mente? No, ahora mismo la mirada la tenemos puesta. Este es un proyecto que llega hasta febrero. En febrero las organizaciones nos reunimos en Simetrías, hace la conferencia final, coordina en Bruselas. Las organizaciones de Actionaid Europa nos vamos a sentar con Simetrías y probablemente con otras organizaciones y con los responsables de la comisión que han financiado este programa para saber si los resultados que hemos obtenido son buenos, son interesantes y saber si merece la pena el esfuerzo realizado, porque te aseguro que el esfuerzo, el entrar en contacto con líderes de la comunidad africana es tremendamente difícil y lento, pues tenemos que tomar la decisión de si desde la Comisión están dispuestos en seguir financiando este tipo de programas, nosotros para entonces coger fuerzas y con el trabajo ya realizado y los líderes africanos y las comunidades con las que hemos entrado en contacto, saber si podemos continuar. Ese sería el camino, pero primero hay que evaluar en febrero lo que hemos hecho y una vez que lo hayamos evaluado, decidir que merece la pena esta lucha. Bueno, pues por el momento nos quedamos con esa invitación a este documental, que la cita es hoy a las 12:30. 12:30 en el Círculo de Arte. Pues María Ángeles Díaz-Vieco, muchas gracias. Fundación Simetrías por acompañarnos. Buenos días. Gracias a ti. Nosotros continuamos con más cosas.